Muy buenas a todos, aficionados. Por fin arrancamos en pureza y emoción en este 2023. Muchas gracias por estar ahí. Soy David Zamora. Como todos sabéis, bueno, ya han salido varios carteles a la calle. En este programa no vamos a tratar de actualidad, pero sí que me gustaría destacar el esfuerzo por segundo año consecutivo de esa feria del aficionado sacada adelante por el Club Tres Puyazos. Una feria que se celebrará a primeros de mayo y que, bueno, contará con una variedad de ganaderías importantes como José Escolar, Dolores Aguirre, Barcial, Paloma Sánchez Rico, Casta Navarra, y todo sacado por un grupo de aficionados. A mí me parece admirable. ¿Y con quién arrancamos en pureza y emoción en este 2023? Bueno, pues con un torero cuya carrera cuenta con 7 años consecutivos liderando el escalafón de matadores de toros, 26 jornadas en el cuerpo, y bueno, y también muchas alegrías como 5 puertas del príncipe, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Juan Antonio Ruiz Espartaco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer arrancar el año con usted, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Espartaco, todo el mundo piensa que ese apellido, que ese sobrenombre, que ese apodo le viene por el hecho de ser de Espartinas, ¿no? Pero hay algo más allá en esa historia, si no me equivoco, que está relacionado con un binomio, bueno, pues nada menos que con su padre, con Espartaco padre, y con el descubridor de Manuel Benítez el Cordobés, con el Pipo. Pues sí, la verdad es que todo el mundo piensa que el nombre de Espartaco es por mi pueblo, ¿no? La verdad es que cuando en un principio me lo pusieron, pues yo seguí un poco, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de mi pueblo de Espartinas y bueno, pues fenomenal. Pero la historia en realidad es totalmente distinta, ¿no? Mi padre, por los años 60, creo que fue cuando se estrenó el película Espartaco, el gladiador, y fue a la parte fueron al cine a Madrid a ver la película de Espartaco, ¿no? El Pipo invitó al cordobés y a mi padre a ver esa película. Y por lo visto el Pipo, en paz descanse, liberador del toreo y que con cosas nuevas y que se iba a llamar Espartaco, que de momento esto de Antoñito Ruiz, que se olvidara, que se llamaría Espartaco, ¿no? Y desde entonces, pues eso fue así, ¿no? Fue así. Y ahí vino el nombre de Espartaco, que en el estreno de la película de Espartaco, pues, de Kirk Douglas, pues fue el cordobés, el Pipo y mi padre, y de ahí salió el nombre de Espartaco. Una vez que mi padre llevó ese nombre durante mucho tiempo, pues indudablemente luego ya cuando yo empecé a hacer torear, todo el mundo me llamaba Espartaquito, 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 lío de Espartaco, Espartaquito, y ya se me quedó el nombre de Espartaco. A mucho, pues que es un orgullo poder llevar el nombre de mi padre, pues está. Y tan gladiador bueno, que tiene fama de duro, ¿no? Siempre ha tenido fama de duro, y yo quiero romper un poco el hielo y pasar directamente a algo anecdótico y gracioso, que es esa cosa de tu padre por entrenar y ese carro que tenía con un toro, que le escuché una vez a usted contar una anécdota de que le gustaba a él llevárselo hasta América, de que la obsesión de era llevarse el toro allí Bueno, donde fuera, ¿no? yo le tenía más miedo al toro, al carretón de mi padre, que al propio toro que salía en la plaza. Sí, él iba con el carro a todos sitios, un carro se desmontaba, se le quitaba la rueda, se le quedaba la parte de nada más que del toro, ¿no? Imagínate, pues cada vez que viajábamos por todo sitio en América, estábamos esperando las maletas y mi padre su preocupación era que no salía el toro, ¿no? Hasta que ya veía, hasta que ya veía cuando venían saliendo todas las maletas que salía la cabeza del toro por allí y con los dos cuernos del toro por todo el mundo que estaba cogiendo el equipaje, retirándose, y él con su toro hasta que lo volvía a armar y lo llevábamos al hotel y la verdad es que estuvimos paseando ese toro. Yo creo que, bueno, de hecho todavía está el toro por mi casa, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi padre sí, mi padre sigue entrenando con ese carretón todavía, con los chavales y eso. Y bueno, y la verdad es que nos acompañó, pues ya digo, toda mi niñez, toda mi juventud, todos mis días a América y era un entrenamiento muy intensivo con el carretón, corrigiendo defectos y pues todas esas cosas que hoy en día
se echa mucho de menos, claro está. Y sobre todo mi agradecimiento siempre a mi padre, porque dentro de esa dureza que él tenía en sus entrenamientos, en su forma de concebir y de ver el toreo, pues lo que quería que su hijo estuviera lo mejor posible y lo mejor preparado. Y la verdad que esa dureza que uno de niño a veces no puede llegar a entender, cuando la valora de verdad es cuando pasa el tiempo, porque sin duda alguna dice, bueno, lo agradeces porque siempre tienes que tener una persona exigente a tu lado, ¿no? Y más cuando te estás jugando la vida, ¿no? Que además de hacerte crecer como profesional, en cierto modo es también hacerte mejor torero y proteger tu vida, ¿no? Del mismo modo. ¿Cómo se aguantan 7 años ahí arriba? Bueno, la verdad es que fueron 7 años consecutivos, uno aparte fueron 8. Tienes que tener suerte también, ¿eh? La verdad, porque los toros te respeten, que dentro de las jornadas que fueron 2 o 3 muy graves, te puedan permitir reaparecer con ese entusiasmo y esa proyección de no haber perdido nunca ese ánimo. En fin, son cosas mm, muy positivas, muy importantes, pero el factor suerte en esos momentos influye mucho, ¿eh? Que los toros te respeten, fundamental. Yo fui un torero muy respetado por los toros. eh, Tuve la gran suerte también de poder entender a muchos toros con mi forma de interpretar el toreo y bueno, y esa parte me dio una parte positiva para poder de alguna forma, bueno, pues mantener todo eso, esa temporada, ¿no? Que fueron imprescindibles. Sí, Pero porque cuestión de suerte, un esfuerzo, una, digamos que también una forma de sentir el toreo y de querer cada día intentar hacer las cosas mejor y querer ocupar esos puestos, pero sin duda alguna, si los toros no te respetan, no te lo permiten y tienen mala suerte, es muy difícil llegar. cómo era el toro de su época. Era un toro en aquellos años, un toro más parado, que a veces adolecía de fuerzas también, ¿no? Bueno, sí, todas las épocas el toro sale de una manera, una determinación totalmente distinta, ¿no? Quizás el toro antes era un toro que había que cuidarlo mucho, había que tener cuenta con someterlo. Algunos sí, ¿eh? Algún toro sí, porque indudablemente el toro a lo mejor podía salir en alguna corrida, algún que otro toro con poca fuerza, pero sí es verdad que salían algunas otras corridas toros más complicados en el sentido de las reacciones, ¿no? El toro de hoy siendo un toro a veces más complicado en muchos aspectos, pero te obedece más también en muchos momentos a los toques, a la colocación y a tu forma de interpretar el toreo, ¿no? De todas formas, eh, todas las épocas ha tenido ese toro y todos los toreros nos hemos Sí. tenido que intentar adaptar a los tiempos que nos han tocado vivir, ¿no? A mí me tocó vivir ese y intenté por todos los medios llevar a cabo toda mi parte de entender el toreo y de hacer las cosas que realmente hacía. A lo mejor en este tiempo pues tendría que cambiar algunas cosas, ¿no? Ujú, ujú. Depende, pero depende del toro también, depende del toro. Yo creo que todos los tiempos lo importante es intentar de alguna manera u otra entender las embestidas del toro, intentar eh, dominar esa especie de esa situación de lo que es el toro para luego reconstruir esa faena que los aficionados buenos esperan de ti, ¿no? Y para eso hace falta dominar al toro. Sí, sí, le preguntaba eso porque precisamente Corrochano, ¿no? Uno de los críticos más afamados de todos los tiempos, decía que todos los toros acaban pasando. Lo que había era que tener la capacidad de ponerle la muleta a milímetros de los pitones y tirar de él. Ahí había un gran mérito. Y yo Pues creo que sí, esa era una de sus características, ¿no? Ese entender de esa manera a los toros, evidentemente, como usted dice, con la época que le tocó vivir y hoy torearía de otro modo, 50 años antes hubiera toreado de otro modo también, ¿no? sí, Es decir, sí, sí. pero es verdad que eso que destacaba Corrochano a mí me parece que era una de las características de su toreo, ese temple, ¿no? El ser capaz de tirar del toro. Eso, mi toreo puede ser, puede gustarle a unos más, a otros menos, puede ser discutido o no. Lo que sí, cuando
atiendes, como bien dice, a un número mayor de toros, es porque hay una cosa importante, lo más importante, pienso que hay en el toro, que es el temple. O sea, hay muchas cualidades que se necesitan para llegar a lo más alto, pero sin temple no se llega a ningún sitio. Entonces, yo creo que es de las cualidades más importantes que tiene que tener un torero, el temple, porque con tu templanza y tu temple puedes llegar a conseguir tus objetivos de poder entender y dominar y hacer arte dentro de las posibilidades que el toro te lo permita. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Tiene una parte mala? También. Porque, ¿por qué? Porque el intentar torear un mayor número de toros enseña uno mucho más los defectos. Esto siempre, ahora que tengo una gran amistad con el maestro Curro Romero, siempre me dice, Juan, a veces es mejor tirar por la calle de en medio, ¿no? Es verdad, Sí. porque al tirar por la calle de en medio no estás tú forzando tu figura, ni estás forzando ciertas cosas por querer quedar bien. Y el hecho de querer quedar bien con cualquier tipo de toro enseña mucho los defectos. Y no siempre se puede estar perfecto con un toro complicado o difícil. Sin embargo, si tiras por la calle de medio y esperas lo bueno, pues tu forma de interpretar el toreo, tu concepto, es totalmente mucho más bello y más bonito. Y se queda la gente con lo bonito y con lo bien que lo has hecho. A veces el dominio o la sensación de dominio al querer intentar agradar con todos los públicos y querer triunfar todas las tardes, enseña esa parte de ti que no puedes esconder. ¿Y cuáles no puedes esconder? Pues que para torear un toro complicado y difícil, pues indudablemente tienes que tener una colocación, tienes que tener un temple, tienes que tener una sabiduría, tienes que tener ciertas cosas que te tienes que salir de la perfección y llegas a lo imperfecto. No sé si me estoy enrollando mucho Sí, no, no, o no, no, pero o me no, no, estás no, es muy, entendiendo. muy interesante, perfectamente, sí. Llega a Sí, lo sí. imperfecto. Pero también es verdad que yo soy una persona en mi forma de mi vida y en mi profesión ha sido igual, que me da igual enseñar mis imperfecciones, porque yo soy lo que soy y he dado lo que tengo. Y por eso digo que para mucha gente le puede haber gustado más, a otro le puede haber gustado menos, pero en mi objetivo, en mi satisfacción, en mi sueño, en mi querer agradar, en mi querer dar siempre lo que tenía dentro y darlo todo, me daba igual enseñar las cosas buenas que enseñar las cosas malas, porque yo sé que en definitiva el público, la afición, siempre veía en mí una persona responsable, una persona con responsabilidad y con vergüenza torera, dentro de esa vergüenza torera que siempre quería estar bien con todos los toros. Y fíjate, después con el tiempo es lo que se me ha reconocido, ¿no? Que Espartaco era un hombre que podía gustar de una manera o de otra, que si llegó a ser figura o no, pero lo importante de Espartaco fue que cada momento, cada día, exponía al máximo y quería siempre dar lo que tenía dentro. Y eso sí lo he podido llevar a cabo, lo he podido construir y me he podido ganar el respeto de los aficionados y de los toreros, sobre todo también. Desde luego que sí. Sí, porque es cierto que cuando eres fiel a tu concepto y que te da igual el toro que sale por Toriles, es muy fácil en el sentido de que, oye, este toro no vale para mi toreo, con lo cual te escudas Sí, ahí. te escudas Pero ahí. cuando vas a sacarle partido al toro, tenga más fuerza, tenga menos fuerza, sea más complicado, menos complicado, ahí es verdad que tienes que abrirte, ¿no? Y que esa así es, sinceridad pues te lleva a así descubrir, es. bueno, pues incluso tus miedos, ¿no? Porque al Sí, final hay toros que te hacen dudar y es muy fácil así decir es, no vale, lo totalmente, mato y se totalmente, acabó. totalmente, totalmente, totalmente. Eso es lo más fácil, pero es que yo en mi vida, mmm, como persona, soy así. Los que me conocéis, los que me conocen, soy así. Entonces me dice, mi padre siempre me decía, Juan, pero si es mejor una bronca, tira por la calle de medio una bronca, ¿no? Que te vuelve ahí, quieres y quieres y quieres y quieres y quieres, y es mejor una bronca. Ahora ya que me he retirado y en mi vida sigo siendo igual, me dice mi padre, te entiendo, Juan, no podías cambiar porque en tu vida sigue siendo lo mismo. Quieres hacer las Sí, cosas bien, quieres intentar que todo el mundo esté feliz, quieres intentar que todos nosotros estemos contentos, que las cosas que tú nos dices o nos enseñas, quieres que la gente lo viva y tenga esté lleno de felicidad todo lo que te rodea. Y te entiendo ahora que como torero era igual, ¿no? Por eso digo que a veces lo que es un defecto para mí es una virtud. Y ahora sí, sí. de cara a mis hijos, pues me dice, papá, yo te prefiero así,
porque prefiero Sí, esa verdad y que no escondes nada y que lo mismo enseña lo bueno que tiene o lo malo. sí. Es Es una como, cosa, la condición humana y la tenemos, ¿no? Y nos da igual. Y eso, pues quizá me haya, a lo largo de mi vida personal, me ha ido muy bien porque uno puede triunfar, uno puede brillar, uno puede ser famoso, puede ser figura, pero a lo largo del camino esto es muy corto. Y lo importante en la vida es lo personal y la persona, ¿no? Y hay que ser fiel a lo que uno es. Por lo tanto, yo sí soy fiel como persona, fui fiel como torero. Y eso pues lo que hoy en día puedo disfrutar y pueden disfrutar mi familia. sí que es cierto. Incluso esto es un inciso en la conversación, pero es que me recuerda a la vida misma, ¿no? A mí cuando algún amigo o uno de mis hermanos o mi pareja, ¿no? Me pregunta por algún consejo tal, digo, mira, yo haría esto, pero tú actúa conforme a tu personalidad. ¿Cómo te vas a quedar Así más es, tranquilo? ¿No? así es, Entonces al así final es, tiene que así es. aflorar la personalidad de cada uno, porque lo que con lo que yo me quedaría tranquilo, a lo mejor no se queda Juan Así es. Antonio Ruiz Espartaco. Claro, claro. Entonces, Mi padre mismo me claro, decía, Juan, deja de intentarlo, deja de intentarlo, sigue, sigue tu instinto de que el toro no tiene más muletazos, mátalo, no te exponga en algo que para ti no vas a alcanzar el triunfo, el objetivo realmente, pero no podía, no podía, es que no podía, es que me lo decía desde el callejón y yo no podía. Eh, yo quería seguir ahí, ¿no? Intentar sacarle lo que tuviera el toro dentro, ¿no? Y a veces lo conseguí, otras veces no, pero la mayoría de las veces lo conseguí. Y esa forma de ser pues fue la que hizo de mí quizás que la gente me respetase y me aguantase durante mucho tiempo. es posible que por eso le oí también una vez decir que le costaba mucho dar consejos a los toreros, ¿no? No ser que se lo pidieran. Sí, Quizás porque entiende perfectamente que, y más, decir lo que hay que hacerle a un toro cuando el que está delante es el que sí, siente, el que siente el miedo, el que está claro, viendo cómo el toro lo mira, cómo... Entonces, por eso quizás le cueste más, ¿no? Pero sí contó que aquel día, además no recuerdo que lo oí, pero eso se me quedó, que sí, lo que hacía era contarle anécdotas, ¿no? Dígame eso es lo que te una, quería decir. una Eso. anécdota que usted considere muy valiosa y que la cuente mucho cuando un torero o un chaval que quiere ser torero le pide algún consejo. Yo cuento, siempre le digo, maestro, o bueno, me puede decir esto, me puede decir lo otro, que me aconseja. Digo, mira, yo aconsejarte no soy capaz de darte un consejo, porque mi consejo o puede ser muy duro o puede ser no te arrime. Yo no tengo capacidad para decirle a un chaval que se arrime. Digo, yo siempre te puedo contar anécdotas de los que han sido grandes para mí, ¿no? Y de esas anécdotas que yo te pueda contar, pues sacas tus conclusiones. Y eso es lo que hago de vez en cuando me preguntan. Cuento anécdotas que yo he conocido a otros toreros, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota con Paquirri, en paz descanse, una corrida de toro en Sevilla de Torre Estrella televisada con nuestro gran amigo, el grandioso torero Emilio Muñoz y yo. Y me acuerdo que estaba lloviendo muchísimo en la plaza, muchísimo. Y el maestro Paquirri, en paz descanse, había sido triunfador de la Feria de Sevilla en una corrida de toros de Manolo González con Rafael de Paula y Pepe Luis Vázquez, cortó 3 orejas, salió por la Puerta del Príncipe y era prácticamente el triunfador de la feria. Esa corrida de Torre Estrella era televisada en directo y prácticamente el maestro ya era triunfador. Y estábamos en la Puerta Rastre y hablamos en un momento, Emilio y yo, de que nos hacía falta tirar para adelante con la corrida de toros, que no sabíamos lo que pensaría el maestro Paquirri. Porque yo pensaba que el maestro Paquirri yo estaba también muerto de miedo, ¿eh? Yo estaba deseando que suspendiera, la verdad. Pero digo, pero va a suspender el maestro Paquirri porque lo tiene todo conseguido, es triunfador de la feria y posiblemente él no le va a convenir torear. Claro. Eh, entonces me acuerdo que el maestro me llamó, me dice, Espartaquito, ven, y, y qué, ¿cómo ves esto? ¿Cómo veis esto? Conmigo. Y yo le dije, maestro, nosotros lo necesitamos. Yo lo dije con la boca pequeña, ¿eh? Sí, No sí, lo sí, sí. dije, yo daba por hecho que iba a suspender. Yo tenía mucho miedo esa tarde. Y no dijo nada, solamente dijo, pónganse el capote de paseo y vámonos para afuera.
el punto Desde honor. entonces, desde entonces esa situación, eh, 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 eso me emociona. Eso es lo que yo puedo contar a los toreros. Una grandiosa figura del toreo, triunfador máximo de la Feria de Sevilla, lo tenía todo, y como ante una duda, una pequeña duda, o que le podíamos plantear, o que yo le podía plantear, o le podía decir, como él dijo, nada, pónganse el capote para salir para afuera. Es que claro, cuando me dijo eso, remontar eso es muy difícil. Ya. Y remontar eso es muy difícil, porque dice, Dios mío de mi vida, yo no podré estar a esta altura nunca, porque esto sí que es una grandiosa figura del toreo. Claro, esa personalidad, ¿no? Ese punto Digo honor, ¿no? esta Que, como otras más de otros toreros, ¿no? Tengo miles de anécdotas de sí. toreros. Nunca La de la cuento boca, anécdotas mías. la de la boca seca de Luis Mm, Miguel Dominguín, esa es buena, ¿eh? también, también. También que me decía, porque yo siempre bebía agua, ¿no? Y un día me dice Luis Miguel Dominguín, dice, Juan, no se te ocurra nunca beber agua cuando llegue al callejón, hombre. Maestro, que llevo la boca seca. Dice, nada, hombre, tú escupe, que vean los demás que tu boca está perfectamente. Ahora me doy muchas veces cuenta cuando escupen los futbolistas. No sé por qué escupen tanto, pero hay Sí, es futbolistas verdad. que están escupiendo muchas veces, ¿no? Sí, 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 Que sí, no sí, está sí. bien Es visto, verdad, es porque verdad, es esto verdad. pero escupen para que el contrario vea que no tiene la boca seca y que está súper preparado Que no y tiene que tiene miedo. y que no tiene miedo y que tiene todavía fuerzas por delante. Desde entonces hice caso, nunca bebía agua, sobre todo de cara a que me vieran los demás. Pero había veces que lo podía resistir y veces que no. En fin, son consejos de grandes figuras del toreo y de grandes genios de la tauromaquia que a mí pues me sirvieron muchísimo. Y todos esos consejos de todo lo que yo he vivido con esos grandes héroes del mundo del toro son los que yo procuro contarle a los toreros o a los chavales o en alguna que otra anécdota a los amigos y aficionados, porque creo que tiene una importancia la tauromaquia extraordinaria, tremenda. No me gusta nunca contar cosas de mí, porque no me gusta, nunca me ha gustado ni me gusta, pero sí dejar claro de todos esos grandes héroes del toreo, poderlas contar para que en el tiempo se siga recordando. ¿A usted le gustaría que bueno, que se le recuerda, creo que le gusta como le recordamos, ¿no? Que es como un torero entregado, un torero sincero, pero yo creo que también a usted claramente le importa la persona, que se le recuerde como una buena persona, que es como se le recuerda también. Sí, fundamental. Yo creo que Se ven valores humanos en Espartaco o en eso, Juan Antonio. que se vean esos valores humanos Sí, importantes, porque a veces los toreros, que no nos vean como algo, es torero, no, que nos vean como personas, porque en definitiva la persona cuenta mucho. A la hora de un chaval triunfar o de cumplir sus sueños, sus objetivos, la persona es fundamental. Ser feliz es muy bonito. Ser cosas que te hagan feliz a ti es lo más maravilloso del mundo. Pero hacer feliz a los demás, eso no está pagado con nada. Y a eso es lo que hay que llegar, a intentar hacer feliz a mucha gente. hablaba usted del miedo y bueno, y eso, convivir, el torero convive con el miedo, ¿no? Yo creo que el corazón siempre está palpitando fuerte en el pecho del torero. Eh, ¿Aprendes a convivir realmente o es un tópico de que se dice que el torero está acostumbrado a vivir con miedo? No, aprendes a vivir con el miedo. Es más, tienes que sentir miedo. Yo hablo de mí en este aspecto, no me atrevo a hablar de ninguno de mis compañeros. A lo mejor ellos piensan diferente. Yo necesitaba sentir miedo para estar preparado. Yo cuando había veces que sentía poco miedo me preocupaba. Yo para estar siempre alerta y para estar preparado y para dar todo lo que llevaba dentro, necesitaba sentir mucho miedo. De hecho, siempre lo sentía. Cuando sentía mucho, mucho miedo, sabía que podía estar dando el 100% de mis posibilidades. Te acostumbras a convivir con él, te acostumbras a estar con él, y si no lo está en cualquier momento, me acostumbré a llamarlo para tenerlo, porque me daba seguridad de sentirlo. Y ahora en un plano mucho más tranquilo, se supone, porque también tiene su historia, ¿no? El ser ganadero, que es a lo que se dedica ahora, a disfrutar del campo y a trabajarlo mucho. Como ganadero que ha sido torero, cuando ve alguna faena a su toro,
tiene ahí una controversia, se pone mucho más en el pellejo del torero, supongo, Siempre, pero siempre, siempre. Yo no creo que vaya a ser buen ganadero nunca, porque siempre me pongo en el lado del torero. Me pongo en la situación, en el miedo que pueda estar pasando, las dificultades que le está planteando el toro. Yo me pongo mucho más en el torero, soy mucho más torerista, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer algún tentadero o cuando en casa se hace algún tentadero, yo procuro no ponerme delante de las vacas porque puedo llegar a corregirle ciertos defectos y se puede ver la vaca mejor de lo que es. Entonces, prefiero que el torero o los toreros que estén puedan entender la vaca, puedan entender eh, lo que realmente supone esa vaca y que esos defectos no se los pueda tapar nunca. Que yo se los puedo ver, pero que esos defectos no se los tape. ¿Por qué? Porque ese entendimiento todavía, aunque sea alguna vez erra, yo lo suelo seguir teniendo, ¿no? Y puedo tener esa habilidad. Y para ser ganadero tienes que ver que lo bueno sea que sea de verdad un toro bueno, sea una vaca buena. No que el torero tenga posibilidades de en un momento dado corregirle esos defectos, que es lo que yo intentaba o hacía o era parte de mi triunfo en mi vida profesional. Pero siempre te digo, para mí lo tengo muy difícil porque lo siento como torero y ya te digo, no sé si seré ganadero bueno o no, porque lo que quiero es que mis toros no le hagan pasar miedo a ningún torero y eso es imposible. Eso es bueno, imposible. hemos visto toros de su ganadería con bastante empuje, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que una ganadería brava, una ganadería exigente, pero por eso ahora estoy lidiando novilladas, excepto algunas corridas de toros. Por eso este año voy a lidiar nada más que un festival y unos herales, porque además pasa una cosa, cuando torean los novilleros, siempre te dicen, maestro, la culpa ha sido mía que no me he colocado ni me he puesto en el sitio. Cuando torean los matadores es igual que la, yo. la, ¿Y este por qué no lo has matado tú con lo malo que es? Y nos lo has echado a nosotros. Hay que ver lo que nos has traído. Haberlo matado tú en tu casa, haberlo toreado tú. Los novilleros son mucho más respetuosos, son mucho más cariñosos y son mucho más asequibles. Y, y es verdad, cuando somos jóvenes nos echamos todas las culpas a nosotros mismos, sin Sí, es tenerla, verdad, es claro verdad. está. Y Sí, eso sí. es, bueno, es una anécdota divertida, pero en el fondo Sí, sí, es sí. anécdota, pero es la realidad, Pero es la es la realidad, realidad, es claro. la Sí, realidad, es la sí, sí, realidad. sí. Y en Claro, eso porque al estamos. final hay ganaderos, bueno, ganaderos de ganaderías de las denominadas duras, ¿no? Que a mí no me gusta, pero bueno, Sí, para entenderlo, que es sí, verdad que, o bueno, de otro tipo de ganadería, ¿no? Para no poner el sí, foco sí, en... y claro, como no han sido torero, pues ahí el sí, reproche cabe menos, pero cuando ha sido torero, sí, el sí, sí, reproche ahí sí, sí, sí que cabe, sí. sí, sí, ¿Y sí. qué toro sueña? ¿Qué toro, al final, qué toro busca? Sobre todo busco un toro dentro bravo, bravo y exigente, pero busco un toro bravo y exigente, pero que tenga la nobleza suficiente para tener entrega, porque a veces no podemos confundir la bravura con el genio, la agresividad, el comportamiento de un toro de una manera o de otra, tenemos que tener en cuenta que eso puede influir para ser un toro más de público que para el torero. Pero el toro bravo que pueda obedecer, que pueda permitir a ese torero hacer esa forma de interpretar el toreo que los aficionados y la gente espera de ti, ¿no? Que tenga esa importancia. No me gusta un toro tonto, ni que en un momento dado ese toro bonancible. No, no me gusta, claro que no. Me gusta ese toro bravo y con movilidad, pero dentro de esa movilidad y esa bravura, que obedezca. La bravura no se mide por el genio ni la agresividad. La bravura se mide por la comitividad y la forma de embestir y la forma de quererse comer la muleta. Es verdad que si el torero en cualquier momento se puede llegar a equivocar, corre un riesgo excesivo, corre muchísimo riesgo, pero ese es el toro que yo busco, que la importancia y al menos la bravura sea compatible con las exigencias y la forma de interpretar cada torero. Que ese torero, si hace el esfuerzo, le valga la recompensa a ese esfuerzo que ha hecho delante de un toro bravo. Le saque ese fondo, ¿no? Ese fondo de Le nobleza, saque ese de fondo. probidad. Y el toreo, el caballo, le da importancia o sea, mide la bravura durante toda la lidia. Sí, O, yo me gusta también la bravura en el caballo, porque es un paso en uh-huh, los tentaderos, es un paso, pero sobre todo me gustan más los toros que lleguen a los finales. uh-huh. No, dentro de esa bravura en el capote o en el caballo, si luego se viene abajo y no llega al final,
me gustan más los finales en la muleta. Esa entrega del toro humillando en la muleta, me gustan mucho más los finales. Los finales, que el toro sea bravo hasta el final. Que en ningún momento sea esa bravucón de que vaya al caballo 3 o 4 veces, o que sea ese toro que se ve muy bravo en el caballo, pero que luego, en definitiva, en la muleta se quiera rajar pronto y no te pueda obedecer a lo que uno realmente va buscando, ¿no? Prefiero los finales del toro, sí, lo prefiero. Es muy difícil, ¿verdad? El administrar a un toro, porque claro, los aficionados cuando vemos que un toro va al caballo nos emocionamos y queremos que lo ponga, pero es cierto que si gastamos al toro en el caballo, ahí entraríamos ya también en la forma de picar, ¿no? En cómo se pica, en la forma Claro, hay que en la intentar, puya. claro, claro. Si se va a mí me gustaban los toros muy enteros, porque yo siempre decía que el toro bravo, si se quedaba un poquito más entero, yo lo podía someter con la muleta, porque esa entrega la iba a tener en la muleta, el mismo empuje que iba a tener el caballo, lo iba a tener en la muleta. Y que el último puyazo, si le pegaban 2 o 3, me gustaba que no le dieran mucho, porque para mi forma de interpretar el toreo, o la forma de, si en aquel momento yo era con ese temple que decían que tenía, bueno, no sé si lo tenía o no, pero bueno, de alguna manera decían que tenía, pues me gustaba picarlo yo con la muleta. Y había toros que me gustaba el último puyazo, me lo gustaba dejarme entero, porque yo sabía que esa entrega que tenía en el caballo la iba a tener a la hora de embestir y de humillar y de repetir. Y sabía que en el cuarto, quinto, sexto, séptimo muletazo, el toro se iba a templar. Por lo tanto, me gustaba picarlo un poquito más con las manos y con la muleta. Y dejarlo un poquito crudo, ¿no? Un poquito crudo, sí. Yo hago mucha referencia aquí en el programa porque me parece un superdotado, ¿no? Bueno, un superdotado que sí, que listo es, está claro, porque es muy listo, pero aparte me parece que es un investigador, pues, como poco, el veterinario Julio Fernández Sanz, ¿no? Y hablando con él de la bravura del toro, él está muy implicado en el cambio de las pullas, en que se administren los puyazos, y hemos hablado de eso, ¿no? De que la bravura se mide en el caballo, que al final ha separado al manso del bravo a lo largo de la historia, está claro, pero que es verdad que la bravura al final es un conjunto, ¿no? Y no es solamente gastar al toro en el caballo o gastar al toro en la muleta, sino ese equilibrio que tan difícil es de hacer, de saber administrar la lidia completa del toro, ¿no? Ahí es donde hay un espectáculo que si el toro te ayuda, se puede vivir un espectáculo único. Sí, así es, así hay que administrar. Todo en el toreo hay que administrarlo, ¿no? En el capote, yo era también un torero que me gustaba mucho el capote, pero tampoco me gustaba emplearme mucho, porque yo, como te digo, el toro lo llevaba cuidándolo para los finales, ¿no? Para que me ayudara al final de la faena. Pero es fundamental administrar capote, caballo y muleta. Todo en la vida hay que administrarlo. Indudablemente la bravura de un toro también. Porque un toro, cuanto más bravo es, más exigente y más exigencia se le pide y antes se puede venir abajo, porque indudablemente la entrega de un toro bravo hay que cuidarlo y administrarlo mucho, porque dentro de esa entrega el toro puede durar menos. Un toro violento, manso, que no acomete igual en el capote, que no embiste al caballo, que embiste con violencia y con genio, no se cae, ni se puede perder las manos, ni puede... No, porque no se ha empleado durante la lidia. Y el toro bravo hay que administrarlo, como bien has dicho, porque desde que sale a la plaza se está empleando y hay que cuidarlo. Cuidarlo no quiere decir cuidarlo porque el toro no merezca, porque muchos aficionados pueden perder, no, que el toro no se puede cuidar tanto. No, no, no. Hablo porque lo bravo hay que administrarlo y hay que cuidarlo. Exacto. Porque cuanto más bravo es un toro, más importante hay que darle y no se le puede pegar tanto en el caballo y no se le puede exigir tanto y no se le puede doblar tanto porque hay que enseñar al toro y hay que darle la posibilidad que el toro mantenga esa bravura hasta el final. Y para eso hay que administrar todo, en la plaza y en los tiempos. Sí, sí, sí. Para que no nos malentiendan, maestro, administrar más que cuidar, que es verdad que después... Eso, es que la palabra cuidar se puede malinterpretar. Sí. No, no es cuidar, es administrarlo. Es administrar. Sí, 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 sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por este ratito de charla, por enseñarnos cosas desde un torero que ha vivido tanto y tan intenso durante muchos años.
y bueno, desearle mucha suerte como ganadero y verle muchos toros que haya que administrar por esa bravura y ese empuje y ese fuelle que ya le hemos visto a más de uno de los toros de la ganadería de Juan Antonio Ruiz Espartaco. Pues muchas gracias. Ya sabes que estoy a tu entera disposición. Cada vez que quieras echar un ratito, aquí estamos. A mí ya cada vez me cuesta un poquito de más trabajo, en el sentido que me da un poquillo de vergüenza todo esto, porque a veces no sé si tengo muchas cosas que contar importantes, más de lo que realmente hoy hacen todos mis compañeros, que son los que realmente hacen cosas buenas, importantes y se merecen todo, ¿no? Pero si en cualquier momento que me necesite para estar un ratito contigo, la verdad que ya digo, voy a pocos sitios, me gusta poco porque me da corte, pero cuenta conmigo porque me ha gustado mucho tu forma de esta entrevista y bueno, y me gusta mucho si puedo contar alguna que otra anécdota, o contarte una anécdota, o contar algo, pues lo cuento con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y sobre todo eso sí, con muchísimo amor al toro bravo, porque nosotros ya no somos ni aficionados, ni toreros, ni críticos, ni gente que va a los toros, nosotros somos protectores del toro bravo, que es como a mí me gustaría llamarnos. Estamos protegiendo al toro, que eso es fundamental. Sí, a una especie, sí, absolutamente, absolutamente. Con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo. Así es. Es duro el campo. Es muy bonito para el que vamos, para los que vamos un día o vamos un fin de semana, pero estar en el campo es muy duro. Aquí estamos, estamos desde por la mañana hasta por la noche, no tenemos hora y ahí estamos todos los días al pie del cañón, dándole al toro, mimándolo, queriéndolo y amándolo y perdiendo parte de todo lo que hemos ganado en él. Pero como le digo a mis hijos, si no fuera por él no tendríamos nada y gracias a él tenemos todo esto. Lo tanto, el que tiene que disfrutar de la finca son ellos, más que nosotros, porque todo esto que gracias a él yo haya podido conseguir, si no hubiese sido por ellos, no hubiéramos tenido nada. Por lo tanto, el toro en estos momentos, si se lleva parte de todo lo que hemos ganado, pues mira, suyo es. Suyo es. Maestro, muchísimas gracias y un placer. Un placer muy grande y aquí me tiene siempre. El programa. Un abrazo muy grande. Igualmente. Muy grande. Gracias. Un abrazo.